Gloria a Dios. Dios los bendiga, mis hermanos. Gracias al Señor que logramos este fin de semana pues congregarnos otro día más, ya que la semana anterior, por problemas de los fuegos, del humo y la ceniza, pues nos vimos en la necesidad de suspenderlos y hacerlo de manera virtual para pues salvaguardar la salud de cada uno de nosotros. Sin embargo, hoy Dios ha sido bueno, nos ha regalado un buen clima y gracias al Señor que usted está aquí para recibir de su presencia las bendiciones, pero también para recibir la palabra del Señor. Bueno, quisiera aprovechar el tiempo para entrar de lleno al tema que Dios ha puesto en mi corazón. Quisiera platicar con ustedes acerca de algo que es indispensable, que lo recibamos, lo asimilemos, pero también que lo pongamos por obra por razones del tiempo que estamos viviendo. De tal manera que quiero platicar de un tema que he titulado La generación entendida en los tiempos estratégicos. Y usted se dará cuenta en el desarrollo del tema por qué titulé ese tema y cuál es la intención, estoy seguro, de parte de Dios, a que nosotros sepamos quién es esa generación y qué es lo que tenemos que entender con relación a tiempos donde hay que vivir estratégicamente. Así es que vamos a orarle al Señor. Voy a poner mi reloj para entrar de lleno al tema y por favor le pido que oremos juntos para que Dios nos ayude a todos. Padre, en el nombre poderoso de Jesús te doy gracias, Señor amado, por la bendición que tú me regalas de poder ser el portador de tu palabra. Señor, aquí está tu pueblo, ha venido con todo el corazón, con mucha necesidad, esperando, Señor, que este día tú te dirijas a cada uno de ellos de una manera especial y que des tu consejo, tu revelación, tu inspiración a nuestras vidas para que tengamos, Señor, esa guianza y poder caminar con temor y temblor, pero en victoria hacia el encuentro con el Hijo amado, al cual bendecimos y glorificamos con todo nuestro corazón. Gracias, Señor, por esta mañana. Amén y amén. Bueno, yo veo en las Escrituras, quiero citar algunos pasajes, aunque no es mi base de donde voy a partir. Sin embargo, son fundamentos siempre de lo que queremos hablar, y es que yo me encuentro en la Biblia con un pasaje que está en Eclesiastés capítulo 3, verso 1, Eclesiastés 3:1, Salomón escribe y dice que hay un tiempo señalado para todo. Oigan esto, hay un tiempo señalado para todo y hay un tiempo para cada suceso bajo el cielo. Con esas palabras introduce Salomón en este capítulo, verso 1, que hay 28 tiempos. Si usted se toma el tiempo, bueno, cuando esté en su casa, de ir a revisar, nos damos cuenta de que ahí explica él que hay un tiempo para llorar, hay un tiempo para reír, que hay un tiempo para plantar y hay un tiempo para recoger. Hay un tiempo para matar, dice incluso, y hay un tiempo para tirar piedras, y una serie de expresiones que podemos ver nosotros, que el escritor da a entender de que todo eso debe de ser comprendido porque son tiempos que la humanidad le toca en algún momento poder experimentar. Y cuando nosotros miramos eso, podríamos añadir de que hay otras cosas también que son parte del tiempo que nos toca vivir. Por ejemplo, quiero adelantarme un poco y decir, nosotros tenemos un tiempo para reír, sin lugar a duda, y entonces vale la pena que nos preguntemos nosotros qué cosas es lo que nos hace sentirnos bien de tal manera que nos saca una sonrisa. Y cuando llega ese momento de sonreír, nosotros deberíamos de considerar eso, que no es el tiempo para dar lugar a que venga la amargura. Es decir, si yo entiendo que estoy en un ambiente
donde hay una celebración, donde hay un buen momento, y que la mayor parte de los hermanos que están ahí o amigos están sonriendo por algo que los hace sentir bien, yo debo de acoplarme a ese tiempo, debo de adaptarme a ese tiempo, porque es un tiempo para sonreír. No debo de permitir que la amargura se enseñoree de mi vida a manera que me impida en ese ambiente ser parte del tiempo de poder sonreír. Ahora, espero que con eso me he dado a entender. Ahora, mire por qué es tan importante, hermano, entender los tiempos para ser estratégico en nuestra manera de vivir. Porque yo veo realmente nosotros este año, el año 2020, lo hemos iniciado con una serie de situaciones que, pues algunos hermanos fueron sacudidos, como dice incluso la misma escritura en Hebreos. Puedo entender de que si hay gente que fue sacudida por los eventos que hemos vivido este año, es porque no fueron estratégicos para poder saber qué hacer en este tiempo. Solo el hecho de que nosotros estemos en el año 2020 nos dice mucho. Imagínense que estaba recordando por lo menos de que dentro del ángulo de la oftalmología, es decir, la especialidad que tienen algunos pues profesionales de la visión, ellos dicen que la visión 2020 se le atribuye a aquella persona que tiene agudeza en la visión, y significa que esa persona puede ver a esa distancia y que puede captar todos los diferentes tamaños, digámoslo así, por decirlo así, de letras, sin hacer esfuerzo, porque tiene esa agudeza de visión. Puede ver desde el número o líneas más pequeñas de palabras, así como puede ver, digamos, los números grandes que son fácil para la mayoría captarlas. Por ejemplo, cuando nosotros vamos a hacernos un examen de visión, de ojos, de visión, nos damos cuenta de que nos ponen un cartel en una pared a cierta distancia. Entonces empezamos a ver con ayuda, ¿verdad?, de algunos lentes que nos van a dar esa agudeza, y podemos detectar los números más grandes o las letras más grandes, y así nos van diciendo ahora la siguiente, ahora la siguiente y ahora la siguiente, y en la medida que se nos va complicando, entonces van cambiando el lente para que nosotros podamos, sin hacer grande esfuerzo, captar las líneas que son más pequeñas, y que de esa manera entonces puedan ellos diagnosticarnos cuál es nuestra visión en este momento y la cantidad de ayuda que necesitamos. Sin embargo, una persona que tiene la visión 20/20 puede ver desde lo más pequeño hasta lo más grande, porque es una agudeza que tiene. Se dice que solo el 30% de los habitantes de la tierra tienen naturalmente esa agudeza. Nosotros pues la hemos perdido, ¿verdad?, con el transcurrir de los años por A o B razón. Pero me refiero, viéndolo desde ese punto de vista y utilizando esos conceptos o esa información que acabo de dar, ver que este año, nosotros estamos en el año 2020, que requiere tener una visión, digámoslo así, un entendimiento o un discernimiento, para saber que todos estos eventos hay que saberlos vivir, hay que ser estratégicos para vivir. Imagínense, hermano, que este año, por razones de las elecciones que se daban en este año, ha habido un movimiento político tremendo, hermano. El ambiente político ha sido sacudido en este país. Hemos oído de todo, hemos escuchado de escándalos, hemos oído de injusticias, hemos oído, hermano, de algunas leyes que nos han favorecido como creyentes, y otras, hermano, que han afectado incluso a nuestros hermanos por causa de su cultura hispana. Y entonces mucha gente se desesperó. Mucha gente, incluso estando acá, decidió volver a su país desesperada por la cuestión de la inmigración, etc. Si a esto le sumo también que hemos sido testigos de este gran problema global ahora, la pandemia,
que afectó no solamente la salud de muchos de nosotros, sino que afectó también el núcleo familiar en aquellos hogares donde hubo 1, 2 o más que murieron a raíz de la infección del virus. Entonces fue un evento que sacudió la familia, sacudió la salud, como consecuencia sacudió la economía del país, ha sacudido la parte laboral. Es más, ha sacudido lo normal de congregarnos en este templo que tenemos aquí, hermano. Ahí hay un auditorium aproximadamente para 1,000 y pico de personas, 1,800 personas, un auditorium que nos ha servido por casi 7 años, ¿verdad? Y 8 años, y que hoy no nos permiten entrar en este estado. En otros estados ya se están congregando dentro de sus templos y a nosotros no, por razones políticas también, por ser de partidos que están en contra del partido de que está oficiando pues en este momento, ¿verdad? La presidencia, y entonces por esa batalla política han sacudido también nuestra manera normal de congregarnos, pero gracias a Dios que no, la fe ha sido afectada, amén, porque usted está aquí, gracias al Señor. Y yo sé que hay muchos hermanos que han dejado de venir por temores, especialmente en este fin de semana, porque todavía están afectados por los fuegos en algunos lugares o por la salud también. Pero gracias a Dios que viene un buen grupo a congregarse. Damos gloria a Dios, porque eso demuestra que usted sabe la importancia de mantenerse con la fe, de nutrir la fe, porque nuestro Señor viene pronto. De tal manera entonces que cuando yo miro todo esto, debe de haber una estrategia para poder vivir en medio de cualquier circunstancia difícil o adversa que tenemos que enfrentar. Ahora, quiero decir también que en medio de todo esto, de estas situaciones que he tratado de describir brevemente, de cosas que han venido, eventos que se han suscitado, que yo lo veo según Hebreos como que fuese un momento de sacudir para que se demuestre qué cosa es conmovible y qué cosa es inconmovible. Por ejemplo, dice Hebreos 12:26, su voz hizo temblar entonces la tierra, pero ahora Él ha prometido diciendo, aún una vez más yo haré temblar no solo la tierra, sino también el cielo. Estoy leyendo Hebreos 12:26. El verso 27 dice, y esta expresión, aún una vez más, indica la remoción de las cosas movibles, como las cosas creadas, a fin de que permanezcan las cosas que son inconmovibles. Eso significa que todas estas cosas que he citado, muchas de ellas, hermanos, conmovieron realmente a familias, a organizaciones, a países, a gobiernos, a instituciones y también a hermanos en Cristo, que muchos de ellos a raíz de la pandemia se enfriaron tanto, se congelaron tanto, que muchos de ellos se fueron al mundo, hermano. Hay muchos creyentes que ya no se congregan, no solo aquí, estoy hablando de la iglesia en todo el mundo. Yo he recibido llamadas de pastores que me han dicho, hermano, 25 años, me decía un pastor amigo mío, 25 años les he predicado de la santidad, de la consagración, de la perseverancia, del amor, de la fe, llevándolos a ayunos, a retiros, a liberaciones. Y ahora, hermano, en medio de esta prueba que todos estamos viviendo, muchos de ellos han decidido nunca más congregarse, se fueron al mundo, se fueron a practicar lo que habían experimentado, ser libres, y ahora están de nuevo en esas mismas situaciones. Mucha gente ya no se congregó. Como que aquella sacudida reveló quiénes son conmovibles y quienes no son inconmovibles, que permanecen en medio de toda situación difícil. Ahora mire usted, esto ha llegado también a los ministerios, aún ministerios han sido sacudidos.
Estaba oyendo la profecía que daba nuestro hermano Manuel López, y muy puntual, porque recientemente se acaba de dar una noticia de un mega ministerio hispano donde sus pastores están divorciándose. No los estamos juzgando, Dios sabe que no es esa mi corazón, hermano, pero es más, orar por ellos, sin importar en lo que creen, sin importar si son o no de los nuestros, si son afines a nosotros, eso no importa, son parte del cuerpo de Cristo. Han estado funcionando, sirviéndole al Señor, y les vino aquel bombazo, les vino aquel ataque que lo llevó a decidir a uno o a los dos el romper su matrimonio. Y no es solamente que su matrimonio es afectado, sino que también las familias que componen esa congregación y aún el cuerpo de Cristo, porque para eso se presta la opinión pública, para juzgar y señalar y decir, ya ve que no son tan reales, que no, lo que predican no lo viven. Lo que no entienden es que estamos en una batalla, estamos en medio de un evento, hermano, de un año, de un tiempo 2020, que tenemos que tener una visión correcta para poder distinguir lo que estamos viviendo y de esa manera poder ser estratégicos. Tomar la decisión de ser estratégicos. ¿Qué va a pasar si esto se prolonga? ¿Qué va a pasar si no nos dejan entrar todo lo que hace falta para finalizar el año a nuestro templo? ¿Qué va a pasar? ¿Nos vamos a desanimar? ¿O vamos a tener que implementar una gran tienda de campaña aquí, poner una tienda grandota, hermano, que podamos todos reunir, levantar un escenario grande, temporal, por supuesto, pero tenemos que hacer algo. Tenemos que disponer nuestro corazón. Usted que le sirve al Señor, que se deleitó sirviéndole al Señor, no diga en su corazón, hasta que estemos en el templo voy a servir. Comiéncele a servir ahorita, porque eso, hermano, va a ser tomado en cuenta por nuestro Dios Todopoderoso. Mire, perdón, hermanos, amados, hijitos, ya no es tiempo para andar paseando, hombre. Ya se dieron demasiado lujo para andar paseando. 6 meses, hermano, transmitiendo virtualmente. Y tuvo todo el tiempo de andar en campamentos, que iba a la playa, que iba a los ríos, que iba a las carnes asadas. Por ahí publicaban fotos que andaban en las montañas y solo la luna les hizo falta visitar. Ya ahorita tenemos que congregarnos, activarnos y servirle al Señor, porque Él viene pronto. Ahora, yo creo con todo mi corazón que aquí se va a denotar de verdad quienes amamos al Señor y nos sentimos siempre necesitados de Él. Siempre necesitados de Él. Estamos aquí los que estamos necesitados de Él. Mire, queremos hacer muchos cambios. Espero que todos los que están en sus carros estén recibiendo la señal por sus radios. Porque hemos visto que algunos se quedan sin recibir la señal por la distancia. Hemos pensado en comprar otro aparato como una repetidora, o mover el vehículo donde está el control al centro, para que nadie, hermano, se quede sin recibir el mensaje y no se vaya. Porque algunos hasta se han ido porque no recibí el mensaje, mejor me voy. Esa no es la actitud de un cristiano en tiempos finales. Hermano, alguien que no está recibiendo la señal debería de decirle al servidor: hermano, ¿puedo mover mi carro? O meterse en el carro de otro hermano. Y no somos hermanos, pues. Si hasta en el arca hasta animales se metieron todos juntos y nadie peleó, hermano. Ahí iba el pelícano, ahí iba el búho, ahí iba, hermano, la comadreja, ahí iba la ardilla, ahí iba el hipopótamo, y todos felices, todos cupieron. ¿Cuánto más usted, que es hijo de Dios, lleno del Espíritu Santo, que tiene la unción del Todopoderoso, va a ser de bendición decirle a otro hermano: ¿puedo entrar a su carro? Porque mi carro no recibo la señal. Dígale que tiene la par, sonríe, que Cristo te ama. Aleluya. Bueno, entonces, la Biblia nos habla a nosotros de personajes que eran entendidos. Dios siempre ha esperado que surjan
hombres y mujeres entendidos para entender, valga ¿verdad? La repetición casi. Hombres que sean capaces, mejor déjeme decirlo así, para entender los tiempos y ser estratégicos en lo que van a hacer. Nosotros conocemos de un pasaje de la Biblia en Primera de Crónicas, capítulo 12, verso 32. Ahí se habla de los hijos de Isaacar. Según versiones dice eran expertos en discernir los tiempos. Otro dice eran entendidos en discernir los tiempos. Primera de Crónicas 12, 32. Muchos teólogos le han atribuido a los hijos de Isaacar el título de escatólogos, porque se refiere a que entendían los tiempos. Sin embargo, cuando nosotros vemos quiénes eran los hijos de Isaacar, eran guerreros de la tribu de Isaacar. Esa tribu también era de guerreros, hermano, que le sirvieron a David. Aprendían a discernir los tiempos para establecer estrategias de guerra. Ellos sabían incluso cuándo era el tiempo en que los reyes iban a las batallas, y ellos estaban listos, dispuestos para apoyar a su rey, porque era el tiempo que los reyes iban a las batallas. Ellos sabían que había luna llena, por decir algo, y que los campos se iluminaban de tal manera que ellos no podían ir, hermano, al ataque a sus enemigos en campo visible. Ellos decían, no podemos pasar por este campo es abierto, hay luna llena, ilumina ese campo y vamos a ser visibles y vulnerables a los ataques de nuestro enemigo. Así es que vamos a dar la vuelta por toda este valle o por toda esta montaña, a manera de que la montaña tape la iluminación de la luna y que nosotros no seamos vistos, para poder perpetrar nuestra estrategia contra nuestros enemigos. Eso era lo que ellos enseñaban. Eran guerreros que discernían los tiempos, no solamente con relación a la escatología. Eran especialistas, oigan esto, en entender los procesos espirituales que estaban viviendo en el momento. Porque no es lo mismo todos los tiempos. Por eso Eclesiastés 3:1 dice de que hay cada cosa para cada tiempo debajo del cielo. Hay cada cosa para cada tiempo debajo del cielo. No todo es lo mismo, no todo el tiempo es lo mismo. Porque imagínense, si lo vemos en el plano natural, ¿verdad? Cuando hace calor, ¿verdad? Que usted no se arropa, va a decir, hoy que está haciendo calor me voy a poner doble pantalón, doble camisa y me voy a poner un buen abrigo, ¿verdad que no? Es ilógico que usted en tiempo de verano, a 100 grados de temperatura, usted diga, me voy a arropar bien. Van a decir, este está chiflado. Ni cuando está haciendo pues frío es cuando nos arropamos. Usted cuando hace frío no va a decir, voy a salir en shorts a la calle, en chancleta, dicen en mi pueblo, en pantuflas, en caite o como usted quiera, en guarache o como usted quiera, y en camiseta desmangada, diría el hermano Giovanni, ¿verdad? Camiseta cortada hasta el ombligo. En frío nadie sale así. Se arropa bien, se pone su gorrito, se pone Big Vaporub más, ¿verdad? En el pecho, en la nariz. Se calienta la mollera, ¿ah? Como Oscar. Entonces, usted hace algo para combatir el tiempo. Porque debemos de aprender a distinguir en qué tiempo estamos. Y a ver para dónde lo llevo. Por ejemplo, en guerra espiritual yo he enseñado por mucho tiempo de que tenemos que aprender a discernir la diferencia que hay en atmósferas espirituales, en climas espirituales, en fortalezas espirituales, en culturas espirituales, en sistemas espirituales y en dimensiones espirituales. Este es un proceso. Para poder llegar a una dimensión espiritual, tenemos que entrar por una puerta que se llama atmósfera espiritual.
De tal manera que existen 6 facetas que acabo de citar que se distinguen de diferente manera. Yo puedo llegar a un lugar y darme cuenta que el lugar donde he llegado tiene una atmósfera espiritual diferente a la atmósfera que prevalece en el lugar donde yo vivo. Estoy hablando en el plano espiritual, porque incluso en el plano natural, hermano, es muy evidente. Por ejemplo, usted no puede ir a cualquier lugar, porque o si va, tiene que saber que se está arriesgando, que en el ambiente donde va a entrar hay ¿cómo explicarlo? Hay una atmósfera viral de virus, de que su sistema inmunológico todavía no tiene información, de tal manera que cuando usted entra a un ambiente que está infectado por algún virus y su sistema inmunológico no tiene todavía esa información, eso significa que no va a poder contrarrestar en batalla inmunológica los virus de aquel ambiente, porque no tiene el dato el sistema. Es como cuando uno viaja a un país después de estar viviendo tantos años aquí, ¿verdad? Y va a comer algo de la calle, segura enfermedad. Una ensalada que se coma en un país donde usted nunca ha estado, y si usted no ora, seguro que se enferma, porque su sistema inmunológico no tiene el dato para combatir. Recuerdo que hace tiempo Natalie, y yo siempre lo he mencionado, mi hija, con su esposo Ezequiel, ellos tenían un café en Portland propio, y entonces mi hija se había ido a trabajar con él. Un café que nada que ver con el Starbucks, hermano, era un café calidad. Y entonces pues mi hija, como era de ellos, viajaba desde aquí a Portland. Entonces, con el transcurrir de los días le empezó a salir como un sarpullido en su piel. Su piel empezó a ver unas erupciones como ronchitas y cosas así que le picaba mucho, de tal manera que fue al especialista y le dieron una medicina, no le ayudó la medicina, y luego le hicieron otro estudio, pero en el estudio empezó a platicar el doctor y le dijo, ¿dónde vive usted? En Hillsboro, le dijo ella. ¿Y a dónde trabaja? En Portland. ¿Y desde cuándo está trabajando en Portland? Desde hace algunos meses. ¿Cuándo comenzó a tener estos síntomas? Aproximadamente el tiempo que tengo de estar viajando en Portland. ¿Sabe lo que le dijo el especialista de la piel? Regrésese a su ciudad, porque resulta de que su cuerpo no tiene la información, su sistema inmunológico no tiene la información para combatir el virus que hay en Portland. Oiga esto. Así es que mejor regrésese y ya no vaya a trabajar. Gloria a Dios, dirán muchos, ¿verdad? Pero bueno, imagínense, hermano, ahora en el ambiente espiritual, ¿qué será? Nosotros no podemos entrar a cualquier lugar. Yo veo gente que, digamos, se va de vacaciones a tal lugar, allá va a las pirámides de su país, y se compra un recuerdito, ahí se trae la cara de un mono, hermano. Que mono ni que nada, es un demonio. Y se va, vamos a verla. Entremos a la iglesia tradicional. Voy a reprender a aquel al que le llevaba ofrenda. ¿Qué tiene que irse a meter a esos lugares? Tenemos que aprender a discernir y entender los tiempos para ser estratégico en lo que nosotros hacemos. Entonces, espero me haya dado a entender. ¿Cuántos dicen amén? ¿Me he dado a entender? Amén. De tal manera entonces que ahora quisiera ir de lleno al tema para poder explicar qué es lo que Dios nos está pidiendo, qué es lo que tenemos que hacer para ser estratégicos. Es decir, si yo ya comprendo que estamos en un tiempo bien difícil, hermano, difícil. Después de las elecciones nosotros no sabemos qué viene, dependiendo quién gane. ¿Qué nos depara? ¿Qué corriente el mundo va a tomar? Entonces nosotros tenemos que ser estratégicos al entender hacia dónde vamos.
Entonces yo veo un pasaje en la Biblia que me llama la atención, y es ahí donde nosotros necesitamos ser estratégicos poniendo por obra estas cosas que estoy a punto de decirle. Y quiero decírselo después de leer el pasaje de la Biblia. Daniel capítulo 6, verso 10. Esta es mi base. Daniel 6, 10. Dice la Escritura: cuando Daniel supo que había sido firmado el documento, entró en su casa. En su aposento superior tenía ventanas abiertas en dirección a Jerusalén. Y como lo solía hacer antes, continuó arrodillándose 3 veces al día, orando y dando gracias delante de su Dios. Mire qué interesante. Verso 13. Entonces ellos respondieron y dijeron al rey: Daniel, que es uno de los deportados de Judá, no te hace caso, oh rey, ni del mandato que firmaste, sino que 3 veces al día hace su oración. Interesante, porque resulta que se había firmado un mandato donde se prohibía que los habitantes de Babilonia, ninguno de ellos hiciera oración a otro dios que no fuese el autorizado por el rey de Babilonia, que no le adoraran a ningún otro dios, sino solo a los dioses o al mismo rey de Babilonia. Pero Daniel, usted sabe, era un hombre temeroso de Dios que había llegado a Babilonia cautivo, no por él específicamente, sino por la condición espiritual de sus ancestros. Sus padres habían pecado. Los ancestros habían cometido iniquidad y no se habían arrepentido, habían vueltose también a la idolatría y no se habían arrepentido, no habían guardado también los años de reposo que Dios mandaba a que guardaran, de tal manera que Nabucodonosor entró a Jerusalén, destruyó las murallas, destruyó las puertas, saqueó la ciudad, saqueó el templo y trajo cautivo a la tribu de Judá, a los habitantes de Israel, los llevó a 70 años de cautiverio, y entre ellos Daniel, siendo un joven, hijo de nobles, hijo de príncipes. Daniel, junto con sus amigos, eran creyentes, eran hijos de Dios que habían sido formados en valores, en temor hacia Dios, en el conocimiento de la Torá, en el conocimiento de la Escritura. No tenían por qué pasar por esa situación. Sin embargo, la consecuencia les alcanzó a ellos del pecado de sus padres. Y es ahí donde Daniel decide ser estratégico y vivir los principios que le habían legado, pues la Torá, la ley, el sacerdocio, la enseñanza que había recibido. Como quien dice: hoy es el tiempo de poner por obra todo aquello que he aprendido. Ahora que estamos en tierra de extraños, tenemos que demostrar que nuestro Dios está con nosotros y que lo que Él nos ha pedido para serle fiel, es el momento de demostrarlo, así como estamos hoy usted y yo, hermano. En momento de adversidad, Daniel dispuso en su corazón guardarse para Dios, ser temeroso, amar al Señor y no interrumpir la comunicación que había sido plasmada y enseñada de generación en generación, y era por lo menos buscar a Dios en oración 3 veces al día. Oiga esto. Y eso es estrategia, hermano. Y mire usted si no tenía poder la estrategia de Daniel para que al rey de Babilonia le sugirieran sus oficiales que firmara un documento prohibiéndole a todo judío que oraran 3 veces al Señor cada día. Mi pregunta es: ¿y nosotros cuántas veces le oramos? Usted dirá: 3 veces, hermano, en el desayuno, almuerzo y cena.
Algunos hasta telegrama le ponen al Señor delante del gran filete miñón. Así son las grandes platadas, mire, que se sirve. Y solo pues de tanta el hambre que solo le hace así: Señor, ayer oré, tú sabes lo que te voy a decir, y véngase conmigo esta comida. Aquellos oraban 3 veces al día. Y eso era estratégico. Y a pesar del documento que era contrario a ellos, la Biblia dice que Daniel subió a su aposento, oiga qué interesante, y con las ventanas abiertas en dirección, él con una, digámoslo así, con una brújula en su interior, como que si tuviese una brújula por dentro, empezó a enfocar en qué dirección está el templo que nos destruyeron. Hacia allá están las paredes todavía, los vestigios que quedan de aquel templo. Hacia allá está la casa de Jehová, aquel lugar que el Señor mandó a que se erigiera, aquel lugar donde la gloria de Dios cayó. Hacia allá está el templo. Y dice que con ventanas abiertas 3 veces al día le clamaba a su Padre, le clamaba al Dios Todopoderoso, clamaba misericordia, clamaba visión, clamaba entendimiento, clamaba estrategias para poder vivir los momentos difíciles. Nosotros necesitamos volvernos a eso, porque usted es parte de la generación de los tiempos finales que debe de vivir estratégicamente. Debe de vivir estratégicamente. Tenemos que vivir estratégicamente. Entonces yo veo que para Daniel era de suma importancia. Por eso miramos que a Daniel le quisieron cambiar su forma de hablar, le quisieron cambiar su conocimiento, quisieron cambiar sus raciones de comida, quisieron cambiarle, hermano, la educación, las letras, quisieron cambiarle su forma de vestir, todo le quisieron cambiar. Y él decía: yo tengo una identidad que me la dio el Padre que está en los cielos. Y entonces se negó y se metió en comunión con Dios. Mire, pasó que para reducirlo en su posición, en su criterio, en sus convicciones, lo metieron a hornos calentados, lo metieron en pozo con leones. Y de todo salía victorioso. ¿No cree usted que ese hombre tenía algo que nos puede enseñar a nosotros cómo salir victoriosos en medio de peligros, hermano? En medio de situaciones difíciles, en medio de amenazas, en medio de tantas cosas, hermano, de gente mala, de entidades de las tinieblas que tratan de manipularnos, que tratan de intimidarnos. Vamos a salir en victoria si aprendemos de las estrategias. Hoy voy a orar para que el Señor levante una generación estratégica en esta congregación y para bendición de la casa de cada uno de ustedes. ¿Cuál era entonces la sentencia y por qué? Más bien, ¿por qué era la sentencia? Porque Daniel se arrodillaba 3 veces al día, orando y dando gracias delante de su Dios. Por eso el verso 13 quiero volverlo a leer. Cuando vieron que Daniel, a pesar del edicto, a pesar de la carta o del documento, siguió orando porque él era estratégico. Entonces dice la Biblia que entonces ellos respondieron y le dijeron al rey: Daniel, que es uno de los deportados de Judá, no te hace caso. Oiga esto. Oh rey, ni hace caso el mandato que tú firmaste, sino que, voy a añadir, sino que sigue orando 3 veces al día a su Dios. Qué tremendo, ¿verdad? Qué posición de hombre. Decidió obedecerle a Dios y no le temió a los mandatos. Porque cuando tú y yo obedecemos a Dios, todo aquello que el enemigo trata en contra de ti, Dios se encarga de eso. Entonces, basado en eso, pues es obvio que estamos hablando de las 3 oraciones
que se hacen y que están en la Biblia, señaladas en términos, incluso formas de identificar la oración. Pero para darle una idea, los judíos oran 3 veces al día y le llaman así. A la primera oración del día le llaman oración del amanecer. Oración del amanecer. La segunda oración le llaman oración de la tarde. Y la tercera oración le llaman oración del anochecer. Estrategia. Que ellos buscan el rostro de Dios en oración y distribuyen los tiempos en 3, y a eso le llaman oración del amanecer, oración de la tarde y oración del atardecer. Voy a llamarlo así, además de oración: estrategia del amanecer, estrategia de la tarde y estrategia del anochecer. Dios bendito, hermano. Que tú tengas una estrategia al amanecer. ¿Cuál es ¿Usted tiene estrategia al amanecer, hermano? Estrategia en la tarde y estrategia de la noche. Usted sabe que en los pueblos o pues ciertas culturas, por ejemplo, había la idea, y a raíz de esa idea se aconsejaban algunas cosas. Yo nací en una familia donde la abuelita me decía que durmiera con ropa. O sea, ni siquiera pijama, pues, con ropa. Porque, ¿qué tal si hay un terremoto y estás durmiendo sin ropa? ¿Cómo vas a salir corriendo? Y entonces, hermano, era la estrategia que tenía para dormir. Usted conoce gente que duerme con los calcetines chucos de todo el día, perdón, ¿verdad? Sin bañarse, sudado todo el día, la misma ropa interior, la misma camiseta, si es posible el mismo pantalón, ni pijama se pone, hermano. Y quizás, no, es que ¿qué tal si hay un terremoto? Hagámoslo exagerado, pues, hasta con zapatos si quiere. Así ya está vestido, ¿verdad? Para salir corriendo si hay un terremoto o un incendio. Entonces, tenían sus ideas estratégicas humanas, pero yo estoy hablando de las estrategias de aquella generación que entiende el tiempo que está viviendo. Entonces, en el tiempo que me resta, que ya me abarcó bastante porque estoy predicando menos, me quedan 9 minutos de 45. Quiero hablar de la estrategia de la mañana, siempre en la idea de la oración. Hermano, ayúdeme ayúdeme preguntándole al que tiene a la par, pero de verdad, disciérnalo, por favor. Pregúntele, hermano, ¿tú tienes la estrategia de orar en la mañana? Por favor, pregúntale, Miguelito, a Manuel López. Pregúntele, hermano, ¿tú tienes la estrategia de orar en la mañana? O tú te levantas enojado porque ya amaneció. O te levantas enojado porque estás cansado, que no te dejaron dormir. Ok, entonces le voy a enseñar por qué los judíos oran 3 veces al día. Nosotros somos creyentes de tiempos finales. Tenemos con mayor razón. Entonces, la estrategia que tenía Daniel, según lo que estamos leyendo, Daniel capítulo 6, todo el libro de Daniel usted lo puede leer en su casa, era que él oraba 3 veces al día. Esa primera oración de la mañana la encontramos dicha porque ellos establecieron eso. ¿A partir de cuándo establecieron que era necesario orar al amanecer? Y esto se encuentra en Génesis 19:27. Génesis 19:27 dice así: Abraham se levantó muy de mañana
y fue al sitio donde había estado delante del Señor. Cuando usted oye una enseñanza digamos, de teología judía, ellos dicen que la oración del amanecer se estableció en su vida devocional a raíz de este pasaje, que de ahí tomaron ellos el ejemplo para establecer ese estilo de vida devocional que hoy yo lo estoy viendo como una estrategia. Y me llama la atención que le pusieron nombre a esa oración del amanecer, y voy a tratar de expresar cómo se menciona y a deletrearla si es necesario. Por ejemplo, oración de la mañana se le llama shaharit, shaharit, o también, sí, shaharit, porque viene de una raíz que es shahar, S-H-A-J-A-R. De esa raíz shahar viene la palabra shaharit, que es S-H-A-J-A-R-I-T, shaharit. Significa literalmente amanecer, y por eso se llama la oración del amanecer. Yo le llamo la estrategia del amanecer. La palabra mañana, que dice Génesis 19:27, es la palabra boker, que quiere decir madrugada, amanecer, mañana, o alba quiere decir. Entonces, es una primera oración que se hace antes de que salgan los rayos del sol, o antes que la luz de la aurora haya llegado a su esplendor. Porque si usted ha estado despierto en horas tempranas del día, usted se dará cuenta que cuando mira al horizonte comienza apenas a alumbrar el cielo, la ciudad. Son las luces del alba, las luces de la aurora, que va de aumento en aumento, en aumento, en aumento, hasta que llega al esplendor del día. Esas primeras luces del día, luces de aurora o luces del alba, son las que a Daniel le anunciaba que era el tiempo de la estrategia de la oración. Ahora imagínese usted que la estrategia es saber qué voy a hacer en ese momento de la oración. Aquí, o sea, la estrategia es qué es lo primero que tengo que hacer en este momento, en este tiempo. Por eso le hablé del tiempo. En este despertar que he tenido en un nuevo día, ¿qué son las primeras palabras que tengo que decirle al Señor como estrategia? Y entonces quiero darle algunos consejos. ¿Qué es lo primero que nosotros tenemos que hacer cuando nos damos cuenta que el Señor nos guardó la vida en ese día? De que usted se acuesta todas las noches, hermano, y solo Dios sabe si usted se va a despertar el día siguiente. ¿Cuánta gente no se despertó? Lo llegaron a despertar la familia. Ya está el cafecito, hijo. ¿Y qué, hermano? Está más frío él que el café, porque ya no despertó. Pero si usted y yo estamos aquí, mire si no son nuevas sus misericordias. El Señor nos permitió que despertáramos este día. Abrimos los ojos. Oh, estoy vivo. Oh, aquí están mis hijos. Oh, aquí está mi esposo o esposa, dirá alguien. Oh, gracias, Señor. Ahí tiene que comenzar una estrategia, entendiendo el tiempo, el horario. Y entonces, aquí voy. ¿Qué es la estrategia de la mañana o del amanecer? Entonces, la oración de la mañana sirve, la oración de la mañana sirve para dar gracias a Dios por un nuevo día. Oiga esto.
No deje que esas primeras palabras de darle gracias a Dios sean afectadas por un mal momento de un día anterior. No deje que esas palabras de darle gracias a Dios en ese amanecer sea afectado por un mal momento que tuvo el día anterior, una experiencia negativa del día anterior, un mal recuerdo, hermano, algo que a usted le afectó, que lo hicieron pasar por un momento difícil, pues, y que usted se amaneció con el mismo pensamiento. No podemos, porque el diablo toma ventaja de eso. Entonces, usted le da gracias a Dios porque despertó. Gloria a Dios, hermano. Dar gracias a Dios por un nuevo día. Pero mire también, esto sería lo primero. Gracias, Señor. Gracias, Padre, por este amanecer. Gracias, Señor, por mi familia. Gracias porque tengo techo. Gracias porque voy a comer, Señor. Gracias por el vestido. Gracias por la fuerza, la salud. Gracias por la energía. Gracias por el trabajo. Hermano, ser agradecido. Ser agradecido. También sirve para desbaratar el modus operandi de las tinieblas de ese día. Aquí, después de dar gracias, Señor, vengo presentando delante de ti todo modus operandi que Satanás tenga para afectarme a partir de este momento en el transcurso de mi día y afectarme mi futuro. ¿Sabe lo que está diciendo usted? Señor, demuéstrame, revélame, Señor, dame revelación para saber cuál es la trampa, cuál es la estrategia de Satanás, para no ir por el mismo camino. Si ahí el enemigo me tiene una trampa, para que yo pueda dejarlo plantado, Señor, revélame cuál es el modus operandi de las tinieblas. Demuéstrame en qué estoy, Señor, débil, y cuál será la ventaja que el enemigo puede tomar si me pone una trampa. Entonces, no solo para darle gracias, que es lo primero, lo esencial, sino también para pedirle al Señor que desbarate el modus operandi, hermano, por el amor de Dios. Mire, ya se me terminó el tiempo, pero no le voy a hacer caso. Solo présteme 10 minutos más. Quiero ver las luces de los carros que me van a prestar 10 minutos. Ay, Dios. Oh, bueno, ya encendieron. Vaya, ya tengo por lo menos 40 minutos más. Gracias al Señor. Mire qué estrategia, dar gracias, Señor. Fíjese, hermano, que nosotros debemos de ser agradecidos. Usted sabe que ser agradecido te beneficia en tu propia salud, en tu condición emocional. Cuando una persona se levanta malhumorada, enojada, amargado, perdón lo que voy a decir, ese hermano o esa hermana es tóxico, hermano, en ese momento. Si fuera zancudo y te pica, te afecta. De veras. Mire, cuando nosotros tenemos varios químicos en nuestro cerebro, los estudiosos le llaman los químicos del sistema de recompensa. Hemos hablado de esto bastante. Uno de ellos se llama oxitocina. La oxitocina también le llaman otros, por lo que produce, le llaman el químico de la alegría. Le llaman el químico que te vuelve cariñoso. Le llaman el químico del amor, le llaman otros. ¿Y sabe cómo se produce la oxitocina? Cuando uno es agradecido. Cuando tú eres agradecido, hermano, que da gracias a Dios por todo, en ese momento tu sistema de recompensa te hace sentir alegre, te hace sentir bien. Fíjese que, por ejemplo, otra de las formas como la oxitocina recompensa a una mujer es cuando ella amamanta a su bebé. Dicen que cuando la madre está en la faceta de amamantar al bebé, cada vez que acerca a su bebé para que se alimente, imagínense que aunque le produce dolor, ¿verdad? Aunque le produce dolor que el bebé esté prendido ahí, hermano,
Dice de que ella siente una recompensa, una satisfacción de que está dándole de comer a su hijito. Nosotros tenemos que ser agradecidos con el Señor. Mire, de verdad, con todo respeto, usted y yo no nos merecemos nada, hermano. Porque todo el Señor nos lo ha dado por su misericordia, por su amor, por su fidelidad. Yo no me merezco ser pastor de ustedes. Yo no me merezco. Si yo fui un peludo, marihuanero, borracho, parrandero, 7 suelas, comía cuando hay y todo. ¿Y usted cree que me merezco ser pastor? Y Dios por su misericordia, ¿no tengo que ser agradecido? La iglesia que Dios nos ha dado, pues tengo que ser agradecido. Los hijos que Dios me ha dado, tengo que ser agradecido. Mire, más bonito que uno nacen, hermano. Uno todo mal emplasticado y ellos, hermano, perfil griego. Tenemos que ser agradecidos que nos cambiaron la genética. Tu trabajo tienes que ser agradecido porque hay tanta gente desempleada, pero Dios te ha guardado. Tienes que ser agradecido. La comida, tienes que ser todo, el vestuario, todo. Lo que sabemos, hermano, ni siquiera creernos que somos tan intelectuales por nuestro esfuerzo. Hermano, si Dios es el que pone el querer y el hacer de su buena voluntad, si Dios es el que da la vida, la energía, es Dios el que ha diseñado nuestro cerebro, tenemos que ser agradecidos con el Señor. Y cuando tú eres agradecido, la oxitocina que está en tu cuerpo y que Dios te la puso, gracias a Dios por la oxitocina. Diga gracias por el sistema de recompensa natural que hay en mi cuerpo. Entonces, la gratitud te mantiene saludable, alegre, te sientes recompensado. Porque nadie de nosotros recibe una recompensa de enojado, ¿verdad? ¿Qué tal si le dan una recompensa a usted, pero valiosa, así poderosa? Usted va a decir, ay, pónganmela por ahí. Yo no se la diera, hermano. Malagradecido, diría. Hay mucha gente malagradecida. No valora, cree que todo se lo merece. Cree que es por su esfuerzo, cree que es por su inteligencia, cree que es por su perseverancia, cree que es por su transparencia. Nada, hermano, nada. Todo lo da Dios. Entonces, mire, solo la oración de la mañana, Dios bendito, ya se me fue el tiempo. Las estrategias de 3 tiempos. Entonces, a partir de hoy, mañana, cuando tú te levantes y puedas ver que estás todavía en la dimensión de la tierra, da gracias al Señor, hermano. Sea agradecido con el Señor. Gracias, Señor, que desperté. Gracias que tengo un nuevo día. Y si hay un nuevo día para ti, es porque Dios tiene planes y propósitos para ese día. Es que Dios te va a usar, es que Dios te va a bendecir, es que Dios te va a sacar de etapas difíciles para ponerte en mejores condiciones. Y luego orar para desbaratar todo modus operandi de las tinieblas. Señor, destruye toda trampa del enemigo, destruye toda operación del enemigo en el nombre poderoso de Jesús. Y tercero, es el momento para consagrar tu día. Entonces, no solamente agradecer, no solamente pedir que destruya los modus operandi, sino que decirle, Señor, también me declaro un hombre o una mujer de pacto. Vengo a consagrarme en este momento. Señor, declaro que voy a vivir para ti. Declaro que me voy a dedicar a adorarte. Declaro que voy a amar tu palabra. Ese día tengo que declararme que soy un consagrado, una consagrada del Señor. Ese día tengo que recordar que soy hombre o mujer de pacto. Mire la estrategia. Y luego es para proclamar bendiciones tempranas sobre aquellos, sobre los tuyos,
sobre cosas o personas que deseas bendecir. Entonces, ya, hermano, le di gracias, ya le pedí que desbaratara modus operandi, ya decidí, recordé que soy un hombre consagrado. Ahora tengo solvencia para comenzar a bendecir. Bendigo mi casa, bendigo mi matrimonio, bendigo mis hijos, bendigo mis nietos, bendigo a la iglesia. Gracias por las ovejas que me has dado a pastorearlos. Bendigo sus casas, su familia. Señor, bendigo a mis hijos. Es el momento para bendecir. Hagamos esa estrategia, porque quizás el diablo no quiera llegarte a ti porque ya sabe que eres un hombre estratégico, pero va a querer sacudirte llegando a tus familiares, y es ahí donde tú tienes que comenzar a cubrir con bendiciones a los tuyos. ¡Aleluya! Ahora me toca bendecir a los míos. Ahora me toca cubrirlos, porque es mi estrategia de la mañana. Mire, en las bendiciones, bendiga a sus cercanos, bendiga a los de su casa, bendiga a los hermanos en Cristo. Por favor, bendiga a sus pastores, hermano. Amén, amén. Necesitamos sus bendiciones para que el diablo pare tanto ataque y tanto estorbo que a veces levanta y quiere llegar a las cabezas. Yo recibo en el nombre de Jesús. Mire, bendiga su trabajo. Señor, bendice esta empresa, que ganen mucho en tiempo de crisis para que yo siga trabajando. Señor, bendícelos a ellos y ponles en ellos que me bendigan también, que haya un ciclo retroalimentativo, que sea recíproco la bendición, bendiciéndolos yo, que ellos se den cuenta que yo soy el canal de bendición aquí y que me bendigan también. Bendigamos el trabajo. La calle que vas a ir, donde vas a transitar de regreso a tu casa, dile: Señor, me voy a ir por toda esta calle, voy a cruzar a la derecha en esta otra, a la izquierda, bendigo mi calle, por donde va a pasar tu hijo estratégico. Tenemos que hacerlo. Mire lo que significaba la oración entonces de la mañana, de tal manera que es crear un ambiente estratégico con agradecimiento, con discernimiento para destruir los modus operandis, con determinación para estar en consagración y con bendición. Así es que necesitamos hacerlo. Finalizo con esto. Crear un ambiente de agradecimiento da lugar a la felicidad emocional, y estas cosas pueden destruir, desarraigar toda expresión de los genes que determinan algún tipo de enfermedad. Por eso, Primera de Tesalonicenses, escrito por el apóstol Pablo, en su capítulo 5, verso 16, decía: estad siempre gozosos, orad sin cesar, dar gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para vosotros en Cristo Jesús. Y dice: y no apaguéis el espíritu. La oración crea ambientes diferentes. Dar gracias en todo es saludable para la esfera del creyente estratégico. Dad gracias en todo, porque esta es la voluntad. Es ofrecer a Dios sacrificio de acción de gracias, según el Salmo 50:14. De tal manera entonces que la oración de la mañana, o la estrategia de la mañana, se empieza con agradecimiento, porque el agradecimiento es medicina contra el estrés. Dice Filipenses 4:6, y termino: por nada estéis preocupados, antes bien en todo, mediante oración y súplica, con acción de gracias, sean dadas a conocer vuestras peticiones delante de Dios. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestras mentes en Cristo Jesús. Amén. Entonces, esta es la estrategia. Usted sabe el tiempo que estamos viviendo. Usted
Usted sabe que es un tiempo que no se puede vivir al azar, sin responsabilidad, sin entendimiento. Dios quiere, Iglesia de Jesús, este tema es la revelación de parte de Dios para tu vida, para que seas estratégico. Dios espera que a partir de mañana tu vida devocional cambie y ahora tenga un sentido. ¿Por qué orar en la mañana? O tengo que orar, tengo, no es opción, es tengo, porque somos estratégicos. Voy a comenzar a darle gracias, Señor, gracias. Y te vas a sentir bien emocionalmente, vas a vencer el estrés, vendrán fuerzas nuevas. Y de ahí, Señor, mira toda trampa que el enemigo tenga. Desbarata todo plan de las tinieblas en contra de mi vida. Señor, me consagro también para ti este día. Señor, purifica mi mente, mis ojos, mi boca, mi cuerpo, mi corazón, todo mi ser. Hoy, Señor, me consagro para ti. Y después comienzas a bendecir a tus hijos. Bendigo a mis hijos, Padre, donde van a ir. Bendigo su salida y su entrada. Bendice a tu cónyuge, bendice a todos los tuyos y comienza a declarar bendición. Esa es estrategia que desbarata todo aquello adverso y te hace mantenerte en victoria y sobreviviente de tiempos difíciles. Padre, bendecimos a tu pueblo, Señor. Señor, confiando que esta palabra haya sido recibida y atesorada en los corazones de cada uno de ellos. Hemos tomado de lo escrito el ejemplo de aquellos hombres de Dios que enfrentaron con esa valentía que los caracterizó momentos muy difíciles donde sus vidas estaban en peligro de muerte, donde sus familias estaban en peligro de destrucción y de ser desaparecidos totalmente sobre la faz de la tierra. Pero tú levantaste hombres, y como en este tiempo serán levantados hombres y mujeres estratégicos para saber por qué estoy todavía de pie, por qué estoy con vida, por qué estoy aquí. Y es porque Dios quiere que seas de ese remanente de generación estratégica que se supera en medio de toda adversidad y sale adelante. Los bendecimos, por favor, concédeles una nueva semana de victoria. Señor, renueva las fuerzas de cada uno de ellos. Señor, que haya siempre hambre y sed de tu justicia, que haya necesidad, Señor amado, para que ellos puedan buscar tu rostro. Te lo pido en el nombre de Jesús. Señor, hazlo sordo a las acusaciones del diablo, a toda potestad demoníaca que cíclicamente se levanta para estorbar la obra que tú has encomendado. En el nombre de Jesús yo vengo presentando delante de ti esas quejas que tu pueblo ha traído, como la mía, Señor, de todos aquellos estorbos que tratan de afectar el llamamiento que me has dado o el papel que tengo que desarrollar. Lleva en paz y en victoria a tu pueblo. Escóndelo en el hueco de tu mano. Y por medio de la sangre de Jesús nos declaramos más que victoriosos. Amén y amén. Démosle palmas al Señor de la gloria. Gloria a Dios.